Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues no es que quiera ser repetitiva, pero creo que, bueno, revisando como siempre mis vídeos más antiguos y demás, pues me doy cuenta que todavía hay algunos que a pesar de haberle hecho mejoras, pues siguen estando muy mal grabados, mal hechos. Y bueno, eso es una cosa que la verdad me molesta bastante. Y sobre todo, aquí, bueno, muevo la imagen porque es que la pantalla se estropeó mi dispositivo y estoy utilizando otro que la imagen se lleva de repente. El caso es que, claro, digamos que uno de los personajes o de los famosos o de las leyendas o de los mitos o como que se quiera llamar, pues más significativos un poco para mí, pues como todo el mundo sabe, fue Layne Staley, cantante de Alice in Chains. Y bueno, pues que influyó bastante en lo que fue mi vida, lo que es, bueno, pues porque me gustaba mucho y lo escuchaba y demás, al igual que muchos otros grupos, como podía ser Nirvana, como podía ser The Cure, como podía ser Guns N' Roses, y luego pues muchos grupos, como ya he comentado, a nivel nacional. Bueno, eso creo que es algo que ya todos sabéis. Antes de empezar con Lane, que es este chico maravilloso que tenemos aquí, voy a hacer un pequeño inciso que está relacionado básicamente con lo que es el tema de las drogas, porque esto siempre, pues, bueno, no deja de causar cierta controversia, evidentemente. Por una parte tenemos a todos aquellos que piensan que, bueno, todas aquellas personas que fallecen por este tipo de motivos, por sobredosis, por excesos y abusos, pues bueno, es algo que ellos han buscado, nadie les ha puesto, nadie los ha obligado, ni les ha puesto una pist en la cabeza para, para empezar a consumir y al final pues han asumido un riesgo y es lo que hay. Y hay otras personas que piensan como yo que, bueno, las drogas al final o los drogadictos son personas enfermas, al igual que otros muchos, ludópatas, alcohólicos, incluso fumadores. Es decir, no os vayáis a creer que los fumadores, que somos muchos, tampoco nos estamos arriesgando. Es decir, al final todas estas cosas te pueden matar, ¿vale? Entonces, bueno, también tiene mucho que ver con todo este mundo, lo que es la personalidad de cada uno, la sensibilidad y sobre todo la infancia y la adolescencia. Como ya he dicho, la adolescencia es la etapa más dura de la vida de una persona. Eso está demostrado científicamente y, y es una etapa que todo el mundo tiene que pasar, tanto los padres con sus hijos como los propios hijos, y es donde los niños, digamos que intentan encontrar su propia identidad, quiénes son y todo lo más importante, lo que vas a ser luego al final, en lo que te vas a convertir realmente. Y luego está la infancia. La infancia, por suerte o por desgracia, es algo, digamos, fundamental para tu vida. Es decir, todo aquello que vivas en la infancia va a influir en el resto de tu vida de manera inevitable. Y va a forjar en ti, pues, una serie de cosas, una serie de problemas o no, seguridades, o depende del tipo de persona que seas y del tipo de infancia que hayas tenido, pero sobre todo en el tipo de esta gente que tiene infancias relativamente traumáticas, pues evidentemente hace que intenten un poco paliar su dolor, precisamente recurriendo a este tipo de cosas. Entonces, bueno, quería que tuvierais en cuenta que, como pasa con los asesinos seriales, y eso es así, es en un 90% de los casos está demostrado que los asesinos en serie y sociópatas y demás han sufrido infancias especialmente traumáticas, con todo tipo de maltratos, abusos, en fin, cosas que no os podéis ni imaginar. Y bueno, pues hay algunos que terminan, bueno, pues matando a gente y hay otros que terminan pues intentando sacar pues su lado creativo, como pasa con estos chavales como Layne Staley y muchos, y que lamentablemente ya va un poco unido a ese mundo todo lo que es el tema de las drogas, ¿no? Inevitablemente.
Pero sí que es verdad que en el caso de Lane Staley, y lo digo y lo repito, la droga se cebó con él de una manera horrenda. Todavía a día de hoy, y uno de mis problemas es precisamente la hiperempatía. Yo soy una persona que tengo demasiada empatía, no es simplemente el hecho de, jo, pues mira, pobrecillo, ¿no? Que le ha pasado esto, no. Yo le doy vueltas y vueltas y me pongo en su lugar y digo, madre mía, y le vuelvo a dar vueltas y tal. Y es un problema mío, por supuesto, pero que forma parte de lo que es mi salud mental, ¿no? Entonces, yo empatizo muchísimo con Lane a mi manera, no porque yo sea drogadicta en esa forma, ni muchísimo menos, pero sí de otra, porque al fin y al cabo yo desde los 17 años estoy medicada con pastillas muy fuertes, ¿vale? Todo tipo, pues benzodiazepinas, antidepresivos, ansiolíticos, reguladores del ánimo, que al fin y al cabo son también una forma de drogas, pero que bueno, cuando tienes un problema de salud mental como el que tengo yo, que es concretamente un trastorno bipolar, aparte de otras cosas, bueno, pues no te queda otra, ¿no? O sea, o tomas eso o tu vida se puede convertir también en un infierno, aunque lógicamente la medicación no hace milagros y se siguen teniendo pues baches por muchas medicaciones que tomes y sigues pasando por tus etapas maníacas, por tus etapas depresivas y demás. Dicho esto, lo que digo de que las drogas se cebaron con él, hay gente que dirá, no, las drogas se cebaron con él, no, él se cebó con las drogas. Bueno, yo ya os digo, respeto esa opinión, pero como os comento, hay que estar en la piel de la persona, hay que estar en sus zapatos y en este caso especialmente. Así que bueno, ya sin más dilación, porque siempre me enrollo mucho, vamos a hablar de Lane Staley, que bueno, como todo el mundo sabe, su nombre real era Lane Thomas Staley, nació en Kirtland el 22 de agosto de 1967 y lamentablemente falleció en unas condiciones deplorables que luego veremos el 5 de abril del 2002. Como sabemos, fue cantante, poeta y compositor estadounidense y conocido, por supuesto, por haber sido el vocalista de la banda Alice in Chains. Lo que es básicamente un poco la biografía, sin enrollarnos demasiado, digamos que para tener en cuenta, ¿no?, un poco lo que pasa después. Lane Staley era hijo de Philip Staley y Nancy Staley. Su familia era de clase trabajadora y creció en un ambiente que, bueno, inicialmente era un ambiente estable, cálido y con un fuerte énfasis en la creatividad artística. Era además un niño muy despierto desde sus inicios, un niño con muchas inquietudes. Esto es bastante importante porque tenía una mente muy aguda y tenía pues diversos intereses, entre ellos lógicamente el tema de la música y el tema del arte y la pintura, que eso es algo que se repite una y otra vez en este tipo de genios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos tienen, si os paráis a analizar, me da igual que hablemos de Jim Morrison que de Kurt Cobain, es decir, todos tienen ese lado artístico, ¿no? Incluso Freddie Mercury. Es gente que estudia normalmente bellas artes y demás, y luego ya pues también se dedican a lo que es el mundo de la música, que es lo que termina abarcando realmente lo que es sus vidas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que a pesar de todo esto, Lane llega un momento en que su vida, pues como le pasó a Kurt Cobain en su momento, pues cambia de manera profunda cuando, digamos, su padre, Philip, abandona el hogar cuando él tenía tan solo 7 años. Su padre era digamos, un personaje lamentable, de cuidado, un negligente, era una basura de padre, que se dedicaba básicamente, estaba casi todo el día ausente porque pasaba muchas horas, entre comillas, trabajando,
y lo que hacía cuando llegaba a casa era llegar con una pandilla de amigos y ponerse a beber y a drogarse sin parar durante toda la noche, teniendo 2 hijos pequeños, porque Lane Staley tenía una hermana más pequeña que él. Y bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? O sea, fiesta tras fiesta, día tras día, con todo tipo de drogas en la casa, con todo tipo de, en fin, alcohol, gentuza. Y por mucho que, bueno, la madre lo que hacía era levantarse muy temprano para que antes de que Lane se levantara para ir a clase o su hermana y demás y no vieran el desastre que su padre había dejado, pues se apresuraba a dejarlo todo limpio y demás como para que los niños no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Pero bueno, todos sabemos que eso es un poco surrealista porque a la hora de la verdad los niños no son tontos y mucho menos un niño despierto como era Lane, y obviamente sabía perfectamente un poco pues de qué pie cojeaba su padre. No solo contento con eso, tenía relaciones con la mafia. Entonces, cuando la madre descubre esto es cuando efectivamente le pide el divorcio y por tanto, pues ya os digo, es cuando se produce ese abandono del hogar. ¿Pero qué pasa? Pues pasa como le pasa a muchos otros niños, que Lane tenía idealizado a su padre. ¿Por qué? Pues porque era su padre. Entonces tardó muchos años en aceptar su ausencia y de hecho en varias entrevistas él menciona que sintió un gran vacío cuando su padre se marchó que nunca logró llenar. Una de las cosas que manifestaba, por ejemplo, era que él quería ser famoso porque sabía que si se hacía famoso iba a volver a reencontrarse con su padre. Y no se equivocaba. Su padre, digamos que los abandonó y no quiso volver a saber nada de ellos como persona lamentable que era. Pero, bueno, 15 años después, sin haber tenido apenas contacto de ningún tipo con ellos, cuando vio a su hijo en una revista y demás, y vio que se había hecho famoso, pues lógicamente y por conveniencia se acercó a él y no solamente no lo ayudó, digamos, a lidiar con los problemas que ya de por sí tenía, sino que, digamos, lo involucró todavía más en ese mundo en el que había caído de alguna manera de las drogas, ¿no? Entonces, esa herida emocional va a tener un peso significativo en su vida adulta y por supuesto en su futura vulnerabilidad, ¿no?, hacia las adicciones en general. No obstante, Lane mostró talento artístico desde niño. Entonces, bueno, básicamente tiene un pronto despertar musical porque muestra un talento artístico, como os comento, desde niño. De hecho, comenzó como baterista a los 12 años, tocó en varias bandas escolares y locales, de hecho con 5 años ya cantaba en el colegio. Y entre otras influencias, pues admiraba artistas como Black Sabbath, Van Halen, Judas Priest, y muy pronto descubrió que su verdadera fuerza pues era su voz, que estaba dotada de una potencia natural, vibrato profundo y un timbre oscuro que más tarde se convertiría en sello del grunge, ¿no?, del que ya hemos hablado en el vídeo de Kurt Cobain, por ejemplo, ¿vale? Y que también, como habíamos hablado, es un estilo de vida, con esa forma de vestir, esa forma de vida, con la ropa rota, sucia, bueno, pues en fin, y una manera concreta de pensar. Concretamente, entre el año 1984 y 1987, para ser exactos, Lane Staley forma su primera banda llamada Sleaze, ya que a mediados de los 80 la escena musical de Seattle estaba en pleno desarrollo, por lo cual pues empieza a participar en este tipo de bandas que en un principio son un poco de glam metal y que luego pasa a llamarse Alice in Chains, donde adoptó un estilo visual exagerado, maquillaje y estética glam, muy diferente, digamos, a la imagen que tendría después con Alice in Chains. En la primera imagen que os he puesto sale una de esas imágenes donde se le ve con un poco el pelo, bueno, maquillado, el pelo muy rubio teñido por delante de la cara. Bueno, podéis mirarlo si queréis, es por no volver atrás. Entonces, bueno, pues en estas primeras bandas Lane lo que hizo fue empezar a mejorar pues, su rango vocal, empieza a escribir sus propias letras y también a desarrollar, digamos, su estilo de interpretación, que sin ninguna duda fue de los más emocionales, por no decir el más emocionales y crudos de la historia del grunge allí en Seattle.
Concretamente, entre los años 1987 y 1989 se funda la banda de Alice in Chains, en este caso debido a los problemas que se les estaban poniendo porque decían que el nombre de Alice en Chains era bueno, pues como un poco violento hacia las mujeres y demás, entonces decidieron pues cambiarlo a Alice in Chains. Aquí es cuando se funda la banda y cuando Lane, o más bien al revés, cuando un chico también joven que tampoco había tenido una infancia fácil, su padre era veterano de guerra, su madre falleció cuando él era bastante joven y fue echado de casa muy pronto, no tenía dónde vivir, pues aparece la figura de un gran guitarrista al que admiro profundamente, que es Jerry Cantrell. Bueno, pues Jerry Cantrell, ya os digo, era un gran músico, guitarrista, que también tenía una situación bastante triste porque no tenía dónde dormir, entonces se tenía que buscar un poco la vida y un buen día pues escucha cantar a este chico y se queda totalmente atónito y anonadado, ¿no? Por el tono de voz que tiene y es cuando se da cuenta de que, impresionado por su voz, tienen que formar como sea una banda juntos. Entonces lo conoce concretamente después de una fiesta y es cuando, bueno, Lane se da cuenta de que está viviendo en la calle y lo que hace es, bueno, pues amablemente invitarlo a dormir con ellos en un estudio, porque tampoco es que viviesen en un sitio, ¿no? Compartía con los músicos de su antigua banda pues un estudio donde dormían y le dijo, bueno, pues vente a dormir, no te quedes en la calle y demás, ¿no? Lo cual fue un gran detalle por su parte y algo por lo que Jerry Cantrell siempre estuvo, bueno, increíblemente agradecido y de hecho fue una figura fundamental en la vida de Staley. A pesar de todo lo que se dijo después y los problemas que pudiesen surgir entre ellos, pues porque lógicamente la situación fue muy, muy complicada. Entonces, finalmente, bueno, pues tras estar detrás de él y tal, consigue convencerlo para formar una nueva banda, Alice in Chains, y lo que hacen es unir a la batería a Sean Kinney y a Mike Starr en el bajo, ¿no? Entonces es cuando realmente nace la banda como tal en el año 1987 y como os comento, en un principio tenían influencias metal, pero pronto desarrollan un sonido, vamos a decir, híbrido, ¿no? Riffs pesados, armonías vocales oscuras, temática introspectiva y sobre todo, por encima de todo, letras profundas sobre dolor, alienación, adicción y existencialismo. En los primeros años ya tienen un éxito inicial, entre los años 90 y 92 concretamente lanzan su primer álbum, Facelift, que debutó con el éxito Men in the Box, ya que fue incluido en la plataforma MTV y era puesto, pues digamos, a todas horas, ¿no? Una y otra vez, ya sabéis cómo funcionaba, repetitivamente, ¿no? Los que veíamos por aquel entonces la cadena y cada dos por tres te ponían la canción. Y entonces, bueno, pues era una canción buenísima, que te dejaba la verdad impactado y que, bueno, rápidamente ganó reconocimiento dentro del mundo del grunge junto a Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden, ¿no? Porque el álbum mostró, entre otras cosas, y especialmente en esta canción, con ese inicio que todos conocemos, la voz desgarradora de Staley, esas letras oscuras y digamos una estética diferentemente más metal que lo que eran sus contemporáneos, por decirlo de alguna manera. Bueno, una pequeña pausa para mostraros cuál era el aspecto que empezó a llevar Lane en su primera banda Sleaze, ese estilo un poco glam que aparecía en las primeras fotos que os había presentado. Pero bueno, continuemos. Bueno, pues aquí están todos los miembros de la banda. Tenemos a Sean Kinney, que era el baterista, que es este que está aquí, el más alto. Tenemos a Mike Starr, que era el bajista. Por supuesto a Lane Staley y al guapísimo, hermoso, bellísimo Jerry Cantrell, que fue realmente el precursor de lo que fue la creación de esta gran banda y que a día de hoy sigue en activo, por si os interesa. Y bueno, básicamente, debido al éxito que tienen, pues bueno, crean en el año 92 un EP acústico llamado SAP, que era, digamos, pues una especie de proyecto inesperado donde la banda explora su lado más íntimo,
con canciones como Brother, que había escrito Jerry Cantrell respecto a su hermano, y Right Turn, que ya mostraban a un Staley bastante reflexivo. Pero sin ninguna duda, el álbum, digamos, más, no sé si decir importante, porque todos lo son y demás, pero uno de sus álbumes, sus mejores discos sin ninguna duda fue Dirt, que se creó en el año 1992 y fue el álbum que sin ninguna duda lo definió. Fue considerado uno de los mejores discos de los 90. Muchas de sus letras fueron escritas por Lane y hablaban directamente ya de su lucha contra la heroína, en canciones como por ejemplo Young Head, Good Smack, Angry Chair and Hate to Feel. Su honestidad brutal convirtió este álbum en un documento emocional y oscuro de la adicción, la depresión y la autodestrucción. Y bueno, os pongo esta imagen porque es muy significativa, más que nada para que luego la podáis comparar y podáis ver cuál fue el deterioro brutal que tuvo este chico debido al consumo de sustancias. Es cierto que él empezó muy joven, ¿no? Desde que prácticamente a los 12, 13 años que empezó un poco a meterse en ese mundo de la música, empezó a experimentar con drogas de diseño, pues lo típico que hacen los chavales por aquella época, e incluso ahora, quiero decir, bueno, pues experimentar con ese tipo de drogas, pero nunca de manera, bueno, era de manera esporádica, era una cosa que hacía de vez en cuando. Pero bueno, llega un momento, no se sabe muy bien, entre el año 92 y 93, que, bueno, pues conoce a una chica llamada Denry Parrott, que, bueno, de la que se enamora, se enamoran los dos porque los dos eran, bueno, pues, bastante especiales y no se sabe si uno al otro, si el otro a uno, el orden de factores no altera el producto y luego lo que es la vida de la presión que tenía este chico como artista, esa depresión que llevaba desde que era niño y todo este tema, pues hicieron que fuese muy fácil que se hiciese y se convirtiese finalmente en adicto a la heroína. Y es una cosa que también tiene en común con muchas otras bandas, como por ejemplo Nirvana, con Courtney Love y Kurt, que también eran los dos adictos y compartían esa adicción. Y es lo que le pasó, ¿no? Un poco con Denry. Entonces, a partir de ese momento, del año 92 y 93, que es cuando empieza a meterse en el mundo de la heroína, pues ya empiezan a surgir, digamos, los primeros problemas y, por supuesto, lo que es el deterioro físico del cantante. Porque digamos que su adicción es que era tan brutal que yo ya os digo que a día de hoy, mira que he visto la Unplugged más de 100 veces, mira que me he cansado de escuchar sus letras, de leer de todo, de informarme siempre de todo lo que tenga que ver con Layne Staley y bueno, Alice in Chains en general, y todavía a día de hoy sigo sin entender cómo es posible que este chico tuviera ese final tan duro. Como dijo Sinkin en sus propias palabras, el baterista del grupo, fue el suicidio más lento de la historia, lamentablemente. Bueno, ya he dicho la palabra prohibida, a ver si no me censuran el vídeo. Tendré que poner un pi en la palabra sui. En fin, siempre se me escapa. Era una manera de hablar, pero efectivamente fue así. Entonces quería que vierais esta imagen para que luego a ver si os la puedo comparar con cómo terminó, digamos, siendo su aspecto realmente, si se puede decir así, porque, en fin, era más fantasmal que otra cosa. El cuarto álbum de la banda ya se graba en el año 1994. El Jar of Flies, que es un EP grabado en una semana, básicamente, y fue el primero en debutar como número 1 en Billboard, e incluye, entre otras, el gran tema de Nuzzle, que es una de las canciones más vulnerables de Staley, con la que se abre, si lo habéis visto, el Unplugged de Alice in Chains, es impresionante. I Stay Away, No Excuses, y bueno, No Excuses, ya hablaremos luego un poco de qué hablan estas letras. Es una canción que le escribe Jerry Cantrell, precisamente un poco ya cansado, ¿no? De alguna manera, pues de que, jolín, en plena cumbre, digamos, del éxito, este chico se dejase llevar de tal manera por la heroína que llegó un momento que es que no podían salir de gira.
no podían promocionar sus discos, no podían porque estaba en un estado lamentable la mayor parte del tiempo, e incluso se le llegó a poner un guardia de seguridad las 24 horas del día para que durante las giras o durante los conciertos no se chutara y pudiera salir al escenario, ¿no? Entonces, claro, esto lógicamente incomoda a la banda. Y eso no quiere decir que yo fuera ningunos santos, ¿eh? Es decir, Mike Starr, por ejemplo, fue expulsado de la banda o se fue voluntariamente, no se tiene muy claro, por su adicción a las benzodiazepinas, y fue sustituido por Mike Inez, un gran bajista que tocó para grandes grupos. Y por ejemplo, Sinkini tuvo también graves problemas con el alcohol, incluso Jerry Cantrell, es decir, que no quiere decir que los demás fueran unos santos y no tomasen ningún tipo de sustancia y que no tuvieran problemas con el alcohol, ¿vale? O sea, esto es algo inherente a la condición de ser músico y esto es así. Da igual qué tipo de músico seas, pero esta gente, bueno, incluso la gente de la calle, o sea, es así. Entonces, pero claro, lo de Lane Staley era una cosa brutal, una cosa brutal. Entonces, claro, había que estar constantemente detrás de él, intentar ayudarlo, meterlo en clínicas de desintoxicación, hacer todo lo posible para que, jolín, pudiera seguir el ritmo, ¿no? De alguna manera. Pero ¿qué pasa? Que llegó un momento en que esto se convirtió en algo imposible y bueno, pues para el grupo no fue fácil tener que asumir que hacían unos discos muy buenos que no podían promocionar de alguna manera y ya el tono del EP de hecho reflejaba la fatiga emocional y un Lane introspectivo y frágil, ¿no? En el Jar of Flies con esa portada famosa que también fue idea de Jerry Cantrell por un experimento que hizo en el colegio, que es un frasco básicamente donde aparecen moscas básicamente muertas y demás por un experimento que hizo en su momento. Bueno, el que quiera más detalles lo puede ver en cualquier, lo puede buscar en Google porque aparece un experimento que hizo cuando era niño. Entonces, aquí es cuando empiezan, digamos, los años difíciles y de aislamiento. Digamos que durante estos años, y ya lo podemos ver aquí un poco en la imagen, la adicción de Staley empeora dramáticamente, ya os digo, le lleva a cancelaciones de giras, apariciones públicas ya preocupantes, tensiones dentro de la banda, problemas de salud que ya se hacían visibles, entre otras cosas porque estaba perdiendo poco a poco todos sus dientes, tenía que utilizar dentaduras postizas y demás. Y bueno, a pesar de que siguieron grabando material, las presentaciones en vivo digamos que se redujeron casi por completo, lamentablemente, y esto, bueno, pues no fue nada fácil de asumir para la banda, que de alguna manera pues se mostró hasta cierto punto resentida con Staley por este motivo, aunque nunca, esto que quede claro, dejaron de intentar ayudarlo a salir de este infierno en el que él se había metido, ¿no? Y que él mismo en su momento reconoce bueno, que en un principio las drogas habían trabajado durante muchos años para él, ayudándolo pues, a superar esas etapas depresivas, esos malos momentos, esos recuerdos de esa infancia, esa presión por la fama y demás, pero que llegó un momento en que se convirtieron en un infierno, ¿no? Se volvieron contra él, como suele pasar con estas cosas, y ya entró en un camino del que, digamos, no va a poder regresar, como ya veremos. Entonces, bueno, debido a todo esto, digamos que hay un cierto distanciamiento entre los miembros de la banda, aunque ya te digo que ninguno de ellos, especialmente Sinkini y Jerry Cantrell, se dejan de preocupar y dejan de intentar ayudar en todo momento a Staley a intentar, ya os digo, bueno, pues ayudarlo de la manera que fuera a dejar la heroína, al igual que hizo su familia. Pero ¿qué pasa? Que esta gente pues no se deja ayudar. O sea, llega un momento en que su adicción es tal que el tío se escapaba los centros de rehabilitación, en cuanto se despistaban un poco, iba a meterse un chute, ya daba igual que le pusieran un guardia de seguridad, o sea, era una cosa terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues como hay este distanciamiento, digamos que entre el año 94 y 95 Lane forma un supergrupo con Mike McCready de Pearl Jam, Barrett Martin de Screaming Trees y John Baker Sanders, a los que vemos aquí, llamado Mad Season, y bueno, digamos que crean un disco que se llama Above en el año 95,
que ya nos muestra, y además aquí bueno, vemos el estado de Lane, como podéis observar, ya está totalmente pálido, bastante demacrado, se ponían miles de capas de ropa para disimular su extrema delgadez, y nos muestra un lado distinto de Staley, un lado más espiritual, más introspectivo, un poco atormentado pero buscando redención de alguna manera. Y este disco, que también tuvo bastante éxito, pues tuvo canciones como River of the Fate, Wake Up y Long Gone Day, que reflejan el deterioro emocional y físico del cantante, como podemos observar aquí. O sea, es algo que se ve a la legua. McCready formó la banda porque quería que Lane recibiera apoyo y compañía positiva. Pero ¿qué pasa? Porque muchos músicos aparte también intentaron ayudarle porque habían pasado por lo que él pasó en algún momento y se sintieron identificados y dijeron, tenemos que sacarlo de esto como sea, ¿no? Y lo intentaron, pero el proyecto evidentemente no resolvió sus problemas. Entonces, bueno, para colmo de los colmos, llega el golpe más duro de la vida de Lane Staley, que fue la muerte de Denry Barrett en el año 1996. Bueno, pues aquí los tenemos a los dos. Ella también, la verdad es que era una chica guapísima, pero bueno, el problema era ese, que compartían esa grave adicción a la que Lynn además nunca se prestó. Es decir, eh, sí compartía vicio con ella, pero en ningún momento le financió, digamos, lo que es la consecución de las drogas. Lo tenía que hacer ella por su cuenta. Algunas veces incluso, bueno, pues con intercambios sex y demás. Entonces, bueno, pues realmente se quisieron muchísimo, se conocían desde muy jovencitos, llevaban muchos años juntos y de hecho llegaron a tener planes de casarse, ¿vale? Aunque finalmente no sucedió, pero sí que se iban a casar. Aunque se sabe que por parte de ambos había infidelidades, ella quizá más por necesidad, él porque era quien era y supongo que bueno, pues es algo también que va inherente a este tipo de personas. Entonces, bueno, esta chica también luchó durante años contra adicciones y problemas de salud y entonces finalmente fallece en octubre de 1996. El caso es que ella no fallece directamente por lo que es una sobredosis de heroína, sino que muere por una consecuencia secundaria que concretamente fue una endocarditis debido a que los algodones que utilizaba para pincharse y demás estaban sucios y esto le provocó una infección bastante grave a nivel corporal completo, como una especie de sepsis que terminó matándola. Entonces este fue el punto de quiebre definitivo, sin ninguna duda, para Staley, que si ya de por sí estaba mal, desde su muerte se sumió en una profunda depresión, se consumó, o sea, su consumo se agravó, se volvió extremadamente retraído, evitó casi todo contacto humano y de hecho las letras posteriores reflejan ese dolor insuperable. Hay una manifestación de unos días, un día antes de su muerte, la última persona que lo ve con vida, que es Mike Starr, que va a visitarlo y demás, él le dice, la he visto, o sea, claro, él, evidentemente estaba en un estado que ya no os podéis ni imaginar, ya llegaremos a eso, pero la he visto, él insistía en que estaba allí con él, ¿no? De alguna manera. O sea que fue una cosa que ya lo hundió, pero vamos, en el pozo más profundo que os podáis imaginar. Muy triste. Os pongo esta foto de ella, bueno, pues porque realmente me parece muy bonita y creo que, bueno, pues que de alguna manera, bueno, pues es importante que la veáis, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, digamos que ya son los últimos años de Alice in Chains con Lane, porque sabemos que luego continúan con otro cantante. Del año 95 al 98, la banda lanzó el disco Alice in Chains en el año 95 con canciones como Again, Heading Beside You y Green, por ejemplo. Y luego estuvieron un tiempo, ya os digo, sin mantener ningún tipo de contacto porque Lane lo que hizo fue comprarse un condominio en Seattle y literalmente se encerró allí. Fue un aislamiento voluntario, no respondía a llamadas, no contestaba las cartas, no contestaba la puerta, no, es decir, se encerró y se encerró.
Salió en contadas ocasiones, salía solamente para sacar dinero para comprar más y más drogas y bueno, pues al supermercado de al lado. Pero bueno, llegó un momento, ya veremos al final tal era su deterioro, ¿no? Que ya ni eso, ¿no? Pero bueno, salió en un par de ocasiones donde ya veremos cuál es su cambio físico, que es bastante impactante. No quiero ni imaginar cómo estaba cuando lo encontraron. Y bueno, pues a partir de ahí surge la idea de realizar un Unplugged, ya que estaba de moda por aquel entonces, que los grupos más significativos que estaban en ese momento de moda, por decirlo de alguna manera, llevaran a cabo este proyecto, que como sabéis, pues era un directo con acústicos y demás. Y bueno, pues es muy complicado realmente convencer a Staley, que está pasando un momento muy complicado, y bueno, finalmente lo convencen, aunque vamos a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? De ese Unplugged que yo me he tragado más de 100 veces y sigo flipando. Es un Unplugged donde Lane aparece frágil, extremadamente delgado, como os digo, con miles de capas de ropa, aún así es emocionante verlo, ese Unplugged, porque es increíble, porque su voz, bueno, pues seguía siendo poderosa y emocional, aunque evidentemente estaba ya deteriorada de alguna manera y el aspecto que presenta en el Unplugged, como ahora veremos, ya es, bueno, pues el que es, ¿no? Bueno, pues aquí veis una imagen de las más crudas, porque en un principio él sale con unas gafas de sol, porque le molesta muchísimo la luz, lo vemos sudoroso, con aspecto blanquecino y la mirada realmente perdida. Os recomiendo que veáis el Unplugged si no lo habéis hecho. Se grabó el día de abril de 1996 y fue una de las presentaciones, ya os digo, más memorables e intensas de los 90, porque no es solo un concierto, digamos que es un documento básicamente humano sobre vulnerabilidad, resistencia, dolor y hermandad. Lane ya estaba seriamente afectado por su adicción, la banda llevaba años sin tocar en vivo, desde el año 93 había esas tensiones internas por la situación de Lane, pero también mucha preocupación y amor hacia él, como os digo, por parte de Jerry Cantrell, que se ve además perfectamente en el Unplugged, lo pendiente que está de él, o sea, no le quita el ojo de encima, intenta adaptarse en todo momento a su voz, a no adelantarse, no, está pendiente de él, es una pasada, o sea, yo la verdad es que alucino, es una cosa que se ve perfectamente, cómo está constantemente mirándolo, a ver qué hace, a ver si puede, a ver si no puede. Entonces, bueno, nadie sabía si Lane sería capaz de cantar un set completo, ¿no? O sea, muchos pensaron de hecho que el show iba a ser imposible, pero aún así lo consiguió, ocurrió y quedó, digamos, como un milagro artístico, porque cuando Lane aparece en el escenario, como os comento, pues está pálido, como os he comentado en un principio, con esas gafas para ocultar su mirada cansada, que ya podemos ver aquí. Eh, Extremadamente delgado, ya os digo, con varias capas de ropa. El aplauso del público cuando él sale al escenario es emocionante, siempre me hace llorar. Y luego, bueno, no deja de tener una presencia emocional brutal, ¿vale? Aunque no se parece en nada al Lane energético del año 93, es un hombre debilitado que está luchando con demonios internos, pero cuando abre la boca ves que su voz es que sigue teniendo esa misma intensidad, pero que es ya devastadora. Entonces te produce unos sentimientos tan contradictorios. Tiene la voz quebrada pero sublime, ¿no? A nivel vocal, su vibrato, por supuesto, es más lento, es más doloroso, su respiración es corta, le costaba respirar. Su sensibilidad emocional, además, está en su punto más alto. Canciones como Frogs, Sludge Factory y Down in a Hole suenan casi como epitafios. El peso emocional supera, digamos, cualquier imperfección técnica, como os comento. De hecho, llega en un momento en el que se confunde de letra. Esto parece ser que sucedió en varias ocasiones a lo largo del Unplugged, pero que quedase grabada solamente se ve una, ¿no? En la que se confunde con la letra y tienen que parar la canción en pleno directo y él dice fuck
como diciendo, mierda, pues me he confundido, intenta hacer un poco así la coña y demás, e intentan restarle importancia, sobre todo Jerry Cantrell, que le entra rápidamente al juego como para restarle importancia. Entonces, Lane no canta con fuerza física, canta con toda su alma y el ambiente del show o la atmósfera pues es muy íntima, sombría, muy respetuosa y sobre todo cargadas de silencios donde se siente el peso de la historia, ¿no? O sea, digamos que no es como tal un espectáculo, sino que es una confesión colectiva. La banda toca con una suavidad y un cuidado, ya os digo, casi paternal hacia Lane, especialmente Jerry, como os he dicho. Lo miran todo el tiempo, están atentos a su respiración, a su ritmo, a su energía, porque es que en cualquier momento se podía quebrar. Estaba, vamos, fatal. De hecho, nada más terminar el ANFA sufrió una sobredosis y tuvo que ser hospitalizado. Algunos momentos destacados fueron, por ejemplo, el cambio de cuerdas de Mike Inez, el bajo, que puso en su bajo la frase Friends don't let friends get friends haircuts, burlándose de Metallica, que estaba presente en el público porque era uno de los grandes fanáticos de Alice in Chains por sus cortes de cabello de la época. En ese momento pues muestra que todavía había cierto humor, cariño y complicidad dentro del grupo. Y esto lo hace Mike Inez porque en su día, y esto a mí me pareció bastante mal, Metallica iba a realizar una gira y decidió que Alice in Chains fueran sus teloneros, ya que se llevaban muy bien y los admiraban, ¿no? De alguna manera. Y entonces resulta que el cantante de Metallica no se le ocurre otra idea mejor que cuando comienza el concierto a modo de broma, pero que no fue una broma, fue algo bastante desagradable. Comenzó cantando ese grito de Men in the Box y a la vez haciendo el gesto con el brazo y el dedo de la otra mano en la vena, como diciendo, ¿sabes? No han podido hacer la gira con nosotros porque está hasta las trancas. El público, de hecho, lo abucheó en ese momento, ¿eh? O sea, eso fue una cosa que ni siquiera a los propios fans de Metallica les gustó y es que fue un detalle muy feo. Él siempre se justificó porque, de hecho, dice, si somos grandes amigos y sobre todo con Jerry Cantrell, pero claro, es una broma que no tiene gracia. O sea, sinceramente, o sea, le haría gracia a él, pero a todos los demás no. Entonces, bueno, empieza ya os digo con Nuzzle, que es como os comentaba, Nuzzle es la herida abierta. La primera canción es ya una bomba emocional, ¿no? La canta como si le costara mantenerse vivo, o sea, cada frase está cargada de sinceridad y se escucha dolor puro. Luego en el Slash Factory, la catarsis es una de las mejores versiones jamás grabadas. Lane grita, desgarra, llora a través de su voz. Y luego están los silencios, ¿no? Entre canción y canción, Lane dice muy poco, prácticamente, porque no, no estaba en condiciones. La banda evita en todo momento conversaciones largas, se comunican con miradas, esto es que es algo que se refleja perfectamente y de hecho el silencio es tan significativo como la música. Hay que tener en cuenta que Lane estaba tan mal que se caía constantemente del asiento, o sea, esto no se ve, lógicamente, en la grabación final. Y de hecho él pide que no sea grabado en primeros planos, como este que estamos viendo aquí, para que no se le viera literalmente que la mayor parte del tiempo canta con los ojos cerrados, es que no puede ni abrirlos. Aquí hemos pillado una imagen con los ojos abiertos, pero realmente la mayoría del tiempo, y luego de hecho él protesta cuando ve el resultado final porque dice, jolín, me habéis grabado que parece que estoy dormido todo el tiempo y demás. No es que lo pareciera, es que lo estaba. Y ya os digo, constantemente se caía del asiento y tal, y son cosas que no se ven, evidentemente, en el directo, pero que estaban ahí detrás, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es una cosa muy, muy, muy fastidiada. Básicamente él el concierto lo hace todo el tiempo así, o sea, con los ojos completamente cerrados, adormilados, sin apenas poder abrirlos. Y es lo que hay una vez decide quitarse las gafas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la relación de Lane con el resto de la banda, ya os digo, pues tenía lazos profundos y complejos con sus compañeros,
porque no eran solo colegas, eran de alguna manera familia, incluso cuando sufrían y se distanciaban, aunque en alguna ocasión Lane llegó a manifestar, esos no son mis amigos y demás, una vez que ya se había encerrado en el condominio de Seattle. Concretamente, Lane Staley y Jerry Cantrell eran como hermanos espirituales, ¿no? Que fue la relación más importante que tuvo Lane con los miembros del grupo, Jerry Cantrell, porque le aportaba estructura y armonías, le aportaba alma y crudeza, y sus voces juntas creaban el sonido único, ¿no? De Alice in Chains. Se completaban perfectamente, se complementaban, perdón. Lane era, digamos, el caos emocional y Jerry el pilar. Como amigos, Jerry amaba profundamente a Lane, como un hermano, como os comento, se preocupaba por su salud y su vida. Muchos dicen que parte del dolor de Cantrell en los 2000 venía, evidentemente, de no haber podido salvar a su amigo. Lane confiaba en Jerry como muy pocas personas, pero su adicción no obstante hizo que se distanciaran físicamente, aunque emocionalmente nunca dejaron de ser hermanos. De hecho, una de las pocas veces que Lane salió de su encierro fue cuando Jerry Cantrell digamos, independizado con su propio grupo y demás, hizo un concierto. Bueno, pues Lane salió a verlo. Y cuando Jerry lo vio, lo invitó a subir al escenario, pero evidentemente el estado de Lane, el aspecto físico y demás, pues él dijo que nanay de la China, que él no se subía, evidentemente. Y casi mejor, porque la verdad es que no hubiese sido muy buena idea, viendo el aspecto que tenía en aquel momento y que ahora veremos. Respecto a Mike Inez, bueno, hay que tener en cuenta que entró mucho más tarde en la banda, entonces, claro, llegó ya en el año 93, una vez que se fue Mike Starr, entonces básicamente era pues una persona pues con la que, bueno, que era amable, era pacífica, alegre y muy empática, y trataba a Lane pues con cariño, con paciencia, evitaba lógicamente juzgarlo y cuidaba un poco del ambiente emocional de la banda, porque al ser el nuevo un poco pues tenía las fuerzas más renovadas de alguna manera, ¿no? Y por otra parte, Mike Starr, digamos que era de los que más respetaba el espacio de Lane sin dejar de apoyarlo, porque al fin y al cabo se veía en la misma situación, digamos, pero en este caso con las benzodiazepinas, que también lo terminaron matando en el 2010. Respecto a Sinkini, digamos que era, Sinkini es como ya habíamos dicho, el baterista, bueno, pues digamos que había una especie de amor rudo, por decirlo de alguna manera. Era el miembro más directo y honesto, es decir, discutían, se querían como hermanos, Sin tenía un humor sarcástico que Lane disfrutaba, era duro con él, pero porque lo amaba y fue uno de los que más insistió en seguir tocando con él y no dejarlo caer del todo. Era una especie como de el hermano mayor práctico, pero bueno, a pesar de todo, pues no hubo nada que hacer. Respecto a Mike Starr, como os he dicho, fue una amistad más bien marcada por las drogas. Fue, como os comentó, el primer bajista y tuvo con Lane una relación muy profunda. Los dos eran sensibles, eran impulsivos, sufrían emocionalmente y cayeron en adicciones juntas. Lo que pasa que, o sea, juntos, lo que pasa que Mike era más inestable, Lane buscaba esconder su dolor, Mike lo exteriorizaba. Su relación se volvió destructiva, básicamente en algunos periodos, pero realmente también se querían y fue, de hecho, como os comento, el último en ver vivo a Lane. El día anterior a su muerte, que además, bueno, también fue bastante duro porque tuvieron una discusión que ya contaremos al final. Así que, bueno, básicamente, bueno, pues lo más impactante, así que se puede decir, fue la relación de Lane con Derry Parrott y su impacto en la música, que es una de las más trágicas y significativas de toda la escena grunge, porque fue una relación profunda, intensa, tormentosa y marcada por el amor y las adicciones. Se conocieron a finales de los 80 en Seattle, eran jóvenes creativos, sensibles, con personalidades, digamos, poco comunes, compartían intereses artísticos, la fotografía, el dibujo, la música y tenían un sentido estético parecido, ¿no? Oscuro, bohemio, existencial, lo que hizo que rápidamente se volvieran inseparables. Era un amor muy fuerte y muy intenso. Las personas más cercanas a Lane dicen que nunca amó a nadie como a Denry, que ella era su musa, su compañera artística, su refugio emocional, su obsesión sentimental
y de hecho tenía tatuado el nombre de Denry en sus dedos. Pero bueno, esto ya lo hemos visto en otros muchos artistas que luego se lo tienen que disimular, ¿no?, con otros tatuajes. Pero ¿qué pasa? Pues eso, que ambos luchaban con adicciones, especialmente la heroína, entonces su relación tenía altibajos extremos, era pasional, era emocionalmente volátil, se alimentaba de amor, pero también de autodestrucción. Y ya os digo que ya tenía problemas de salud serios, porque desde joven pues sufría ya de una salud mental, perdón, una salud física bastante endeble, que le termina provocando esa endocarditis, infecciones recurrentes y complicaciones médicas que no hacían más que empeorar con el consumo, ¿no?, lo cual amplificaba más la angustia de Lane, y de ahí que no quisiera en ningún momento financiarle las drogas. Pero claro, ella se buscaba otras maneras casi peores, de lo que Lane se arrepintió toda la vida profundamente. De hecho, tuvo un gran impacto en la música de Lane. Denry fue una de sus influencias emocionales más grandes en la obra de Alice in Chains, y se puede sentir su presencia en canciones como Down in a Hole, que habla del miedo de perderla y del vacío que él mismo siente; Love, Hate Love, que refleja esa intensidad tóxica de la relación; Rotten Apple, dolor, arrepentimiento y culpa; Naxel, que aunque no la menciona directamente, la soledad que expresa está vinculada a su deterioro emocional durante su relación. Y luego ya pues Died, por ejemplo, canción grabada después de la muerte de Denry, que refleja su dolor más crudo. Y que ya os digo, es que también murió muy joven, con 27 años, y aquí es cuando, ya os digo, cae más profundamente la adicción, deja de aparecer en público, deja de grabar exceptuando, ya os digo, rarísimas ocasiones. Se culpaba por no haber podido ayudarla, repetía que su vida nunca volvería a ser la misma, se aisló completamente, una parte de Lane, digamos, murió con ella. Digamos que Lane vivió más en su dolor que en la realidad desde el momento en que Denry desaparece. Entonces, bueno, pues al ser una persona extremadamente sensible, empática y con esa personalidad introspectiva, pues ya cuando su padre, que es este individuo que vemos aquí, y aunque os parezca mentira, el chico que está al lado es Lane, ya en el año 98, profundamente deteriorado, no se parece en nada al Lane que conocimos. Aquí su padre, aprovechándose de las circunstancias, viendo que había pasta, pues aprovechó y no solamente intentó ayudar a su hijo a desintoxicarse, sino que empezó a drogarse con él, y él, muy capullo, consiguió salir de las drogas, mientras que su hijo no pudo hacerlo. Así que me da mucho yuyu este tipo. O sea, es que no entiendo cómo Lane, bueno, pues son cosas en las que no se puede juzgar, evidentemente, pero cómo pudo, aunque él no era tonto, y en todo momento se dio cuenta de que su padre se aprovechó de él, y lo llegó a decir. O sea, dice: yo sé que cuando mi hermano se le apareció, porque bueno, pues por lo que apareció, pero que ayudes a tu hijo y te drogues con él aún encima, o sea, viendo cómo está, pues sinceramente, o sea, es un trauma que marca su desarrollo emocional, que lo hace sentirse abandonado, inseguro, inestable, culpable, ansioso, y que lo hizo más vulnerable, ¿no?, en la adultez. Joder, eso desarrolló unos sentimientos de inadecuación, necesidad de validación externa, una identidad basada en la creatividad y el arte. Menos mal que con la música de alguna manera encuentra un hogar emocional, pero también encuentra ese acceso a drogas que le dieron, que le dan, en principio, le ayudan, como él dice, le dan un alivio temporal, cierta desinhibición, un escape del dolor interno, hasta que se vuelven, como él dice, en su contra, y se convierten en un camino por el infierno, como podemos ver aquí. Es que su aspecto, ya me diréis, esto es en el año 98, y fijaos que, como os comento, no fallece hasta el año 2002. Yo no me quiero ni imaginar, y aquí es donde vamos a hablar un poco de este tema, que es el tema más duro sin ninguna duda, por lo que tuvo que pasar este chaval. De verdad que no me lo puedo imaginar. O sea, lo he intentado, lo he visualizado en mi mente cientos millones de veces, porque además la heroína es una droga que está hecha realmente para destruir en poco tiempo. Es una droga poco inteligente, por decirlo de alguna manera, porque es una droga que terminaba bastante pronto con sus adictos.
Es decir, tenemos miles de ejemplos, incluso aquí en España, Enrique Urquijo, Jim Morrison, gente que, bueno, pues que se mete una dosis, se mete un chute, Andrew Boone, y se quedan ahí, ¿no? Entonces, no es como, por ejemplo, el negocio de la cocaína, que como muy bien sabía Pablo Escobar, del que también haré en su momento un vídeo porque es impresionante lo de ese señor, ¿no? Él sabía que el negocio realmente estaba en la cocaína, porque la cocaína es una droga que está hecha para consumir durante años y años, que seas adicto durante prácticamente toda tu vida y no te mate con tanta facilidad. ¿Que tienes una sobredosis de cocaína? Sí, pero que hay gente que lleva años y años drogándose con cocaína y ahí sigue, pues ahí sigue. Evidentemente, por mucho que se aparente que llevan una vida normal, su cabeza, su cerebro está tocado, sin ninguna duda, pero es una droga muchísimo más inteligente y hecha, como muy bien sabía Pablo Escobar, para ganar dinero porque sabía que sus clientes no se iban a morir a los 2 años de estar consumiendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, no lo nombro para que sepáis que voy a hacer un vídeo sobre Pablo Escobar porque es un personaje que me resulta interesantísimo. Me he visto también, bueno, todas las series, películas y libros que he podido sobre Pablo Escobar. Sin ninguna duda os recomiendo, si os interesa, la mejor serie sin ninguna duda es la de Pablo Escobar, El patrón del mar, protagonizada por Andrés Parra, que admiro profundamente como actor. Lo clava al personaje, lo clava. Es una serie cruda, una serie realista, una serie que nos muestra muy de cerca lo que debió ser lo más parecido a la realidad de lo que era este individuo. Y bueno, el papel que hace Andrés Parra, bueno, es alucinante. Yo lo he visto ya en otras películas porque lo sigo, ya os digo, y de hecho está haciendo un show, lleva varios años de gira, ha estado por aquí, por Madrid también, presentando ese show y demás. Y es un tío de la leche, o sea, es súper majo y muy, muy, muy buen actor. El personaje de Pablo Escobar lo clava, cosa que no se puede decir lo mismo, y lo siento si ofendo a alguien con este comentario, del horrible papel, y yo no tengo nada contra ese señor, todo lo contrario, como persona me parece estupendo, ha hecho papeles buenísimos, pero el papel que hace Javier Bardem de Pablo Escobar es malo, no lo siguiente, o sea, es que es malísimo, o sea, yo es que no pude terminar de verlo. Yo creo que la gente pues fue a ver la película porque trabajaban juntos, Javier Bardem y Penélope Cruz, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que fuesen marido y mujer, de que sean marido y mujer en la vida real, pudo tener mucho que ver en la audiencia, pero desde luego, vamos, o sea, es que no tiene, pero ni, es que ni se molesta en parecerse a Pablo Escobar. O sea, se parece en el bigote que lleva pegado y el pelo. Pero lo que es la interpretación, lo siento mucho, pero tengo que decir que, al igual que en otros papeles como Mar Adentro y demás, pues ha resaltado, como Pablo Escobar, el peor que he visto sin ninguna duda. Lo siento mucho, pero yo es lo que os digo, fatal. En fin, aquí vemos también otra de las tristes imágenes de ya el deterioro de Lane Staley, que como veis es el que está en el medio, lleva esos guantes negros porque, bueno, ya tenía un brazo totalmente y una pierna totalmente gangrenados, por decirlo de alguna manera, ya no sabía por dónde pincharse, se pinchaba entre los dedos de las manos, o sea, donde podía, porque tenía ya las venas podridas, ya empezaba a cojear, andaba cojeando porque ya os digo, es que tenía una pierna podrida literalmente. Había perdido prácticamente todos sus dientes, a excepción de un par de muelas. Estamos hablando de que se hacía sus necesidades encima, lo cual es muy fuerte. Estamos hablando de que todo su cuerpo y todos sus órganos vitales funcionaban fatal, no podía comer, tenía que vivir a base de suplementos alimenticios, y él mismo manifestaba que sufría unos dolores terribles. Daba igual si se inyectaba o no se inyectaba, el dolor estaba siempre ahí. Y ahí es donde yo me pregunto, si esto es en el año 98, si las pocas veces que sale a la calle, que son contadas ocasiones como esta, donde se lo ve y demás, ya está en esta situación, ¿cómo estaría en el año 2002, que fue cuando falleció?
cómo estaría. Porque ya os digo, no me puedo explicar, y es una de las cosas por las que también le hago el vídeo a él y ¿por qué? Porque coño, es que no me lo puedo... ¿cómo es posible que sobreviviese tanto tiempo, joder? O sea, es que el tío cuando se encierra en el condominio de Seattle, lo único que hace es dormir, drogarse día tras día con heroína y crack, cocaína también, le daba un poco a todo, pintar y jugar a videojuegos. Es lo único que hacía. Y ya te digo, relacionarse, cero. Hablaba con su madre, parece ser de vez en cuando le daba por ahí, de cogerle el teléfono y demás, pero muchas veces iba allí, llamaba a la puerta y es que no le abría. O sea, no le abría. Aunque fuese su madre, no le abría a nadie, no contestaba a nadie, y así desde el año 98 hasta el 2002. Pararos a pensar, durante 4 años, viéndolo ya en esta fotografía, con el hígado, como él decía, o sea, es que estaba podrido ya de todas las maneras. ¿Cómo es posible que sobreviviera 4 años? Es que no me lo puedo creer. O sea, con todas esos problemas que tenía. Es que no poder ni comer. O sea, ¿cómo es posible que no te metas un chute y te quedes en el sitio, pero si es que estás ya más muerto que vivo? Y que sobrevivas 4 años. No me extraña que Senkine dijera que es el sui más largo de la historia. O sea, tuvo que ser terrible, terrible. En una de sus En una de sus pocas salidas con unos amigos para grabar un par de pistas, esta también es una de las últimas imágenes suyas, allá por los años 98-99, una de las últimas veces que se lo vio. Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? La imagen no es que sea de gran calidad, pero podéis observar, es el que lleva el sombrero y que sonríe, pero en fin, es que yo, ya os digo, es que si se agranda la imagen se ve con muy mala calidad, pero en fin, veis a los demás, ¿no? Y ves la extrema delgadez, esos ojos ya perdidos, con, ya os digo, 20.000 capas de ropa para disimular, en fin, algo realmente terrible. Entonces, bueno, sí que es verdad que como adulto, pues realmente era, bueno, muy empático, sentía intensamente todo, la alegría, la tristeza, el miedo, el amor. Lo hacía un artista extraordinario, pero también un ser humano vulnerable. Era muy inseguro, además. Él no creía en su talento, aunque os parezca mentira, dudaba de su valía y sufría mucho bajo presión, lo que tampoco ayudó. Era extremadamente sensible al sufrimiento, como me pasa a mí, todo lo afectaba, una discusión, un comentario, la fama, todo esto lo desgastaba emocionalmente. Era un perfeccionista emocional, no era perfeccionista técnico, era perfeccionista emocional, es decir, necesitaba sentir algo auténtico para crear, era un poco como Robin Iniesta, Robert Iniesta en este caso. Si no sientes lo que haces, pues tampoco le interesaba, ¿no? Era además aislado y retraído, no era antisocial por naturaleza, se fue haciendo por los miles de problemas que fue teniendo, lógicamente el dolor, la adicción y la fama lo volvieron hermético. Era además disociado, en entrevistas tardías ya dio señales de sentirse desconectado del mundo y también espiritual, ¿no? Leía textos filosóficos, tenía un arte visionario, simbolismo y tenía, digamos, un deseo de encontrar significado en el dolor. Y tanto, porque su principal dolor básicamente era su propia mente. Lane sufría por baja autoestima, por ansiedad, por depresión profunda, por trauma emocional, por dependencia afectiva, por adicción como autoterapia, por miedo a fallar y decepcionar a otros. Y esto en su música fue una confesión abierta. Es que fue una confesión abierta. Y cada miembro de la banda, sin ninguna duda, jugó un papel psicológico en la vida de Lane, como ya hemos dicho. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Básicamente, bueno, pues que una vez que se encierra, bueno, pues ya se retrae, pierde el interés en todo tipo de relaciones, ya empieza a hacer comentarios sobre la muerte, llega a decir que él está ya condenado, que no hay vuelta atrás, que sabe que se está muriendo. La verdad es que es muy triste. No era simplemente pesimista, estaba, digamos, ya lo que es hundido
en todos los sentidos, sobre todo emocionalmente. Intentaba usar las drogas no para divertirse, sino para calmar ansiedad, anestesiar el dolor emocional, evadir pensamientos que le dolían, sentirse más estable, manejar la presión de la fama. Así que la adicción, como yo decía al principio y al final, no fue su causa, fue su síntoma. O sea, al final fue algo que él buscó erróneamente, claro, porque era un niño, jolín. Es que tenemos que entender también que estas personas, es que murió con 34 años y estamos hablando de que empezó a drogarse con 12, ¿vale? Con 12 a probar, bueno, pues con otro tipo de drogas, pero coño, es que ya en el año 92 empezó con la heroína, entonces estamos hablando de que son chavales al fin y al cabo, eso también hay que entenderlo. Tenían muchas experiencias traumáticas acumuladas: abandono paterno, inseguridades interiores, presión mediática, adicción creciente, la muerte de Denry. O sea, su mente cambia por completo, se vuelve depresivo, derrotado, es como si ya pues no quisiera estar en este mundo, y de alguna manera era así. Lo que pasa que, claro, lo que no puedo entender es cómo se mantuvo vivo. Ya os digo, es que es algo que no me cabe en la cabeza. Bueno, ya os digo, aquí os voy poniendo de las últimas imágenes de él con vida, y ya os digo que estamos hablando del año 98, o sea que flipando. Eh, ya os digo, no se sentía especial, no se creía guapo, no aceptaba elogios fácilmente, veía la fama como un peso, tenía una percepción negativa de sí mismo, se veía como alguien frágil, dañado, fallado, no como un icono. Estaba obsesionado con el alma, con el más allá, el significado del sufrimiento, la redención, la vida después de la muerte, que reflejan muchos de sus temas. Con lo cual, pues ya os digo, era una persona desgarrada totalmente por sus traumas internos, sobrepasado por la fama, extremadamente sensible, atrapado por la adicción como mecanismo de escape, como os comento, marcado por la pérdida de su gran amor y ya pues finalmente aislado hasta tal punto que es que no es que fuese débil, es que era profundamente humano en un mundo demasiado áspero para él. Así de claro. Entonces, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Digamos que ya se sabía que Lane ya no podía cantar, que de esa no iba a salir. Su familia estaba muy preocupada, llevaba años sin cantar en vivo, estaba físicamente, como os he dicho, totalmente debilitado, no podrido literalmente, apenas podía respirar, ansiedad extrema. eh, mm, o sea, yo ya os digo, es que, eh, en fin, de verdad que por más que sé cuál era su estado físico, no puedo, brazos extremadamente delgados, las piernas ya totalmente débiles, ya os digo, no podía andar, decían que olía mal las personas que lo veían salir, porque solamente salía al cajero a sacar dinero para comprar todavía más droga. Decían que despedía un olor horrible, que estaba de color verde, o sea que parecía un fantasma. Llevaba una ropa holgada a pesar de ser de talla pequeña, tenía ya una desnutrición severa, infecciones bucales, como os digo, pérdida de dientes, un dolor crónico terrible, problemas desde luego para hablar claramente, evitaba sonreír, de hecho, para no mostrar su deterioro. Y este punto también lo afectaba emocionalmente, porque Lane en su momento fue un chaval muy coqueto, cuidadoso y estético, pero ya su piel se había vuelto muy pálida, muy delgada y seca, tenía hematomas frecuentes por las inyecciones, evidentemente cicatrices visibles. Era la piel de alguien cuya salud estaba ya comprometida por años. Sus ojos estaban hundidos, su mirada vacía. Su madre y su hermana dijeron que su mirada era triste, cansada, con los ojos hundidos, a menudo sin un brillo emocional. Parecía una persona que había sufrido durante demasiado tiempo, y así fue, lamentablemente. Su movilidad era totalmente reducida y tenía una gran debilidad corporal. Los amigos que permitió en contadísimas ocasiones que lo visitaran mencionaron que se movía lento, que se cansaba con facilidad, que tenía dificultad para caminar, prefería sentarse o recostarse. Por supuesto, no solía salir de su departamento, ya que había perdido todo tipo de fuerza muscular y resistencia. Su sistema inmunológico era muy débil, tenía infecciones frecuentes, resfriados, esos dolores crónicos terribles. Las drogas y la desnutrición
lo habían dejado totalmente vulnerable y dijo que su propia hermana, que estaba tan enfermo que a pesar de ello se pasaba semanas sin ni siquiera buscar ayuda médica. Yo es que de verdad no puedo, ya os digo, ni abrir la puerta ni no, lo que... y años y años, tío. Yo lo siento, pero métete un chute y quédate en el sitio, chico, porque ese sufrimiento yo... las únicas personas que a veces, pero muy pocas veces desde el año 98 tenían algo de contacto con él, algo, eran su madre Nancy, su hermana Liz, ocasionalmente músicos o amigos de confianza y el mensajero que le llevaba los suplementos alimenticios. Esto también, lógicamente, aislamiento agravó su deterioro físico y más allá de las drogas, la depresión misma lo debilitaba, ¿no? Haciendo que durmiese, ya os digo, la gran parte del día, que no pudiese comer, que no se cuidara, perdón, físicamente, que no tuviese motivación para mejorar. Perdió el interés básicamente en casi todo lo que antes amaba: tocar música, dibujar, socializar, salir, cuidar su apariencia. Y ya entre el año 2001 y 2002 fue el momento de mayor deterioro físico y emocional. Los pocos testimonios que existen de aquel entonces y que pudieron verlo apenas, pues eso, lo poco que salía hasta el cajero, apenas comía, su peso era peligrosamente bajo, pesaba 39 kilos y medía 1,80. Su voz estaba debilitada, tenía dificultades motoras, como os digo, cojeaba porque tenía gangrenada la pierna, pasaba días solos, estaba muy enfermo y, como os digo, es que fue un proceso largo, largo de narices y muy doloroso, no un evento repentino. Lo cual sorprende hablando de una droga como la heroína. O sea, es que no lo entiendo. Entonces, el estado físico de Lane antes de su muerte fue el resultado de unos años de adicción severa, una depresión profunda y no tratada, la pérdida de su pareja, el aislamiento extremo, la salud física y mental completamente abandonadas. Entonces, su deterioro fue un símbolo del enorme sufrimiento emocional que llevaba adentro. O sea, mucho más que una simple consecuencia de drogas. Era un hombre quebrado por trauma, dolor y pérdida, no solo por sustancias. Por eso digo que no se puede juzgar así a la ligera, con tanta soltura. Así que ya llegamos al final. En el año 2002, bueno, pues su estado mental ya no existía prácticamente. Ya os digo que decía que veía a Denry, de alguna manera, su fantasma, con esa soledad extrema, esos trastornos depresivos profundos, esa percepción negativa de sí mismo, ese trauma emocional no tratado, esa adicción tan severa. Ya no quería estar en el mundo sin ella. Lo que hizo después de su pérdida realmente fue más sobrevivir que vivir, con pensamientos oscuros, desesperanza, indiferencia total hacia su bienestar físico, como podemos observar, apatía prolongada. No le interesaba ya ni cuidarse ni recuperarse. No quería ver a nadie, porque le angustiaba recibir visitas, responder llamadas o salir de casa, porque no quería ser juzgado por el deterioro físico del que era totalmente consciente. Entonces prefería ocultarse antes que enfrentar a personas que lo conocían o lo habían conocido cuando estaba sano. Entonces, bueno, sí que sentía culpa por no haber podido dejar las drogas, por el dolor que le ocasionó a su familia, por su desaparición pública y por su incapacidad en un momento dado para hacer música. Él mismo se sentía una carga, hablaba poco, se reía muy raramente, estaba casi siempre cansado y sus llamadas, ya os digo, eran breves y tristes. Es decir, era como si se estuviera despidiendo lentamente del mundo y así era, así era. Ya os digo, su rutina era monótona, silenciosa y marcada por la depresión y la adicción. Dormía de 12 a 16 horas seguidas, otras veces estaba despierto toda la noche, vivía a oscuras, sin la luz del sol, con las cortinas siempre cerradas. No permitía que nadie consumiera con él, ya os digo, usaba drogas en grupo. Era como una especie de ritual privado, silencioso y triste, y cada día comía muy poco, por no decir nada, porque no podía. Pasaba días sin comer, se bañaba poco, no cuidaba su higiene. Su salud mental, ya os digo, se deterioró gravemente. Sí que es verdad que se pasaba horas escuchando música: Pink Floyd, Beatles, Funk and Soul, música experimental, grabaciones antiguas de Alice in Chains para sentir compañía.
Jugar videojuegos era una de las cosas que más hacía y de hecho Mike Starr es lo que cuenta, que fue la última persona que lo vio con vida, como os comento, que estaba hablando con él y el tío todo el tiempo no lo miraba a la cara y demás. Le gustaba jugar a la Nintendo 64, la PlayStation 1, juegos de aventura y fantasía, porque de alguna manera era su vía de escape mental, si es que existía. Le gustaba dibujar, en algunos momentos todavía dibujaba, pero era un arte oscuro. Figuras esqueléticas, paisajes simbólicos, autorretratos estilizados. Digamos que sus dibujos eran expresiones de su dolor interior. Hacía llamadas muy cortas con su madre y ya os digo, en raras ocasiones, ella lo llamaba casi todos los días, pero él le contestaba de Pascuas a Ramos y sus conversaciones eran muy breves, aunque sí que afectuosas. Es decir, que Lane era distante pero no grosero, evidentemente, y el apartamento estaba en completo silencio la mayoría del tiempo, sin visitas, sin fiestas, sin música alta, sin interacción humana, es decir, completamente un mundo deshabitado. Entonces, bueno, pues ya lamentablemente llega el momento de lo que sería pues su momento final, que sinceramente era lo mejor que le podía pasar y ya tardó. Digamos que concretamente su último contacto, como os comento, fue justo el día antes de su muerte, con Mike Starr, el antiguo bajista de la banda, que lo fue a visitar un poco para intentar ayudarlo, ¿no? O, ayudar a alguien que ya estaba muerto, o sea, básicamente, pero bueno, él fue allí y tal. ¿Y qué pasa? Pues que él estaba jugando a un videojuego, debía estar en un estado, debía oler allí que yo no me lo quiero ni imaginar. Y bueno, pues claro, él lo vio muy enfermo. O sea, Mike Starr dijo, yo lo vi muy enfermo, le dijo, oye tío, te veo muy mal, déjame llamar a una ambulancia, vamos a ir al hospital y demás. Y, y claro, el Lane se enfada con él y le dice, si has venido aquí a tocarme las narices o a darme lecciones, tú que también has sido un adicto a las benzodiazepinas, que no sé qué, empezaron a discutir y se sabe con certeza que alguien habló con él, ya os digo, el 4 de abril, ¿no? Se escuchaba cansado, no hostil, y esta fue sin saberlo la última vez que alguien escuchó su voz. Eh, Mike Starr, cuando este le dice, si has venido aquí a echarme la chapa, no sé qué, no sé cuánto te vas, entonces Mike se enfadó con él y dijo, pues venga, a ver, que te den, no sé qué y tal, y se fue de malas maneras. Entonces Lane, en el último momento, y esto también es algo muy triste, se acercó a la puerta de su casa y le dijo, por favor, no te vayas así, así no. Pero Mike ya se había cabreado porque había intentado ayudarlo de alguna manera y Lane, pues es que ya no se podía ayudar, es decir, lo vio tan enfermo que en fin. Así que bueno, lamentablemente después de este incidente, el día 4 de abril del 2002, pues el 19 de abril, la madre recibe una llamada de su contador del banco porque claro, le sorprende que lleve varios días sin realizar movimientos en su cuenta bancaria, que era para lo poco que salía, para básicamente seguir comprando drogas. Entonces dice, me parece raro, lleva 2 semanas y tal, llama a su manager, Susan Silver, la que había sido mujer de Chris Cornell, ya os digo, avisan a la familia y entonces ya temiéndose lo peor, bueno, pues llaman a la policía y se presentan allí en su apartamento y esto es el 19 de abril del 2002, ¿vale? Entonces, cuando entran allí, os podéis imaginar, tocan a la puerta, nadie abre, venga, toca que te toca, no sé qué y demás. Y como no contesta nadie, lo único que se oían eran los maullidos de su gatita Sadie, que la pobre, pues imaginaos, ¿no? Entonces la policía se ve forzada a entrar en el apartamento y allí es cuando lo encuentran sin vida. Tenía 34 años, la escena tuvo que ser terrible, no lo siguiente. Había muerto el día 5 de abril, lo encontraron el día 19 de abril. Si ya estaba podrido vivo, no os quiero ni decir el estado de descomposición en el que se encontraba. A pesar de todo esto, su madre lo abrazó. Eh, bueno, no me quiero ni imaginar, es que vamos, es que puede conmigo esto, ¿no? Y
Es que qué barbaridad. Qué barbaridad lo del tema de las drogas que tampoco, no se dejaba ayudar, es que no hubo manera. Entonces, bueno, su familia, lógicamente, pues lo recuerda con amor, lo recuerda, pues, como fue en su día, con su sentido del humor, su calidez, su creatividad, su talento, ese corazón sensible. Prefieren no quedarse con ese final tan trágico, de verdad. Se apagó con el tiempo como una vela sin oxígeno y la verdad es que, joder, tío, ya lo sé. Bueno, a mí ya sabéis que me gusta siempre quedarme con una imagen bonita para quedarnos con un buen recuerdo. La causa oficial de la muerte fue una sobredosis accidental de speedball, mezcla de heroína y cocaína, que como ya me podéis imaginar, en fin, ¿no? Lo trágico de su muerte, ya os digo, es que murió totalmente solo, que no fue descubierto hasta 2 semanas después, como hemos dicho, el 19 de abril. Y coincide además que su fecha de muerte, irónicamente, fue con el aniversario de la muerte de Kurt Cobain, que también fue un 5 de abril, pero en este caso de 1994. Respecto a su legado, vamos a quedarnos con eso, ¿no? A pesar de su corta vida, Lane dejó un impacto profundo, tenía una voz única, su timbre nasal, vibrato intenso y capacidad para transmitir, ya os digo, angustia, vulnerabilidad y energía eran inigualables. Influenció a muchísimas generaciones, cantantes de metal alternativo, grunge, doom y rock, que citan a Staley de hecho como referencia. Tenía una honestidad brutal, sus letras fueron un espejo de su vida, dolor, adicción, búsqueda espiritual, lucha interna. Y la memoria viva Alice in Chains continúa homenajeando su legado y los fans lo mantienen vigente mediante su música, tributos y reconocimiento constante. ¿Vale? O sea que ya os digo, era bueno, pues una maravilla en todos los sentidos. Lane siempre solía cantar la línea principal, Jerry agregaba segundas voces disonantes y esa tensión armónica, digamos que daba un sentimiento inquietante, ¿no? Y casi lúgubre que se volvió marca registrada del grupo. Algunos de los significados de sus canciones, yo para mí mi canción favorita, de las favoritas es Bull, que fue escrita por Jerry Cantrell, pero Lane la interpretó con un peso emocional que la elevó. Es alucinante esa canción, me la pongo muchísimas veces. Y habla concretamente de un amigo de Jerry Cantrell, Andrew Wood, que fue vocalista de Mother Love Bone y falleció también por sobredosis de heroína en el año 90 con tan solo 26 años. Y trata de cómo la sociedad juzga duramente a quienes luchan con adicciones, teniendo en cuenta que todos las tenemos, porque es que los fumadores también somos adictos, cuidadito, que seguro que hay muchos fumadores que mira que se mete, que no sé qué, pues aquí lo dejo. Pregunta, lo que es Bull, ¿no? ¿Seguirías juzgándome si estuvieras en mi lugar? Bueno, pues los elementos clave del mensaje de esta canción son la comprensión hacia quienes cometen errores, la reflexión sobre cómo la autodestrucción puede atrapar a alguien y que cuando te das cuenta, pues como le pasa a muchos otros, no puedes salir. El resentimiento hacia la crítica superficial es muy fácil desde fuera. Mira, pues se lo ha buscado porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque a la gente le encanta. Y aunque él no escribió la canción, Lane se identificaba profundamente con su contenido porque ya lidiaba con adicciones y sabía del dolor y el estigma. Y su voz, sin ninguna duda, le da una carga personal que hace que parezca su propia confesión. Luego tenemos Nutshell, que no podemos dejar de hablar de ella porque tiene un significado muy profundo, es quizá la canción más íntima y confesional de Staley. Su mensaje central es un retrato de la soledad, la depresión, el aislamiento, la incomprensión, la pérdida, la esperanza. Es una canción corta con muy poca letra, pero que lo dice todo. Habla como si estuviera escribiendo su diario personal, critica a la fama y la imagen falsa de los medios, expresa sentirse desconectado del mundo. Una de las líneas más devastadoras del grunge muestra su cansancio emocional y el deseo de recuperar el control de sí mismo. Así que podemos decir que Nutshell es un grito silencioso que no pide ayuda directamente, pero muestra un dolor profundo, casi insostenible. Y luego vamos a hablar de No Excuses, básicamente significado profundo, porque es una de las pocas canciones relativamente luminosas del repertorio de Alice in Chains, pero que también tiene su mensaje, ¿no? Fue escrita por Jerry Cantrell sobre su amistad con Lane.
Y aunque no habla de drogas directamente, sí habla del distanciamiento emocional que surgía entre ellos por esta adicción que Lane tenía y las tensiones que se creaban por este motivo en el grupo. Entonces el concepto de la canción es básicamente la aceptación entre amigos. A pesar de las malas rachas y los defectos, hay que estar en las buenas, pero también en las malas, como decía Jerry Cantrell en innumerables ocasiones. Era un reconocimiento de que la amistad es complicada y hablaba también del deseo de mantener un vínculo incluso cuando uno de los dos se está autodestruyendo. Lane la canta con un tono más suave. Su interpretación muestra cariño y resignación, como si entendiera que sus amigos lo querían, pero no podían salvarlo. Así que con todo esto nos quedamos. Una auténtica locura. Ya os digo, nos ha dejado esas obras maestras, esos discos maravillosos, ese Unplugged que tiene tantos altibajos emocionales por detrás que no podemos ver, pero sí podemos imaginar. Y bueno, pues yo creo que con esto ya no me voy a enrollar más. Es decir, se puede hablar de todos los momentos detrás de las cámaras que hubo detrás del Unplugged, pero sería un poco seguir hurgando un poco en la herida, ¿no? O sea, es que era bueno, en fin. Así que, bueno, Metallica estaba entre la audiencia, que lo sepáis, aquella noche. Fueron a saludar, aunque Len estaba demasiado nervioso para conversar. Así que fue cuando el bajista decidió hacer esa broma, ¿no? De los amigos no se cortan el pelo, ¿no? Riéndose un poco por la broma que habían hecho los otros, que la verdad es que fue... Aquí el Hetfield se pasó bastante. Desafinó algunas notas, respiró con dificultad, se detuvo varias veces. Muchos de hecho pensaron que la grabación sería un desastre, pero bueno, aunque se hicieron pautas, algunos fragmentos se tuvieron que repetir, Lane necesitó constantemente beber agua, tuvo incluso espasmos de dolor en algunas canciones, pues el grupo decidió no presionarlo, se adaptaron totalmente a su ritmo y ya os digo, estuvieron totalmente pendiente de él. En algún momento desliza pequeñas sonrisas tímidas al escuchar al público aplaudirlo, o cuando Mike Inez hace bromas, o Jerry le hace un gesto cariñoso. Eran sonrisas breves, pero eran reales. Mostraba que aún había algo de vida dentro de él. Ya estamos hablando del año 96 todavía, ¿eh? O sea que bueno. Pero tras el show ya os digo que estaba exhausto, necesitó sentarse, se fue rápido del recinto, no asistió a la celebración, por supuesto, post-show. Y la banda quedó emocionalmente golpeada por lo que habían visto, por la situación y demás, aunque orgullosa del resultado, y sabían que habían logrado algo milagroso, darle al mundo una última mirada del alma de Lane antes de su desaparición pública. Así que nada más. Un artista más que se nos fue lamentablemente antes de tiempo por culpa de la maldita adicción, por culpa de esa infancia traumática, porque ya os digo que eso es la base de todo en la vida. Esas terapias que hay ahora modernas de psicología, de no, vamos a olvidar el pasado, vamos a centrarnos en el presente. ¿Qué es lo que te gusta hacer esto? Pues mira, haces esto, hoy vas a hacer hasta ahora esto, hasta ahora. Eso no se lo creen ni ellos. Siempre hay que ir al origen del problema y en esto están de acuerdo, vamos, prácticamente todos los expertos del mundo. Es decir, hay que ir siempre al origen, el origen está en la infancia sin ninguna duda y es lo que nos hace las personas que somos a día de hoy. Y lo digo por experiencia propia. Así que nada, de verdad un gran abrazo para todos, un gran cariño para Lane. Muchísima lástima por todo y un gran abrazo, por supuesto, para Jerry Cantrell, que bueno, que para mí es un grande, lo sigue siendo y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias y nos veremos en el próximo vídeo.
Sé que me van a censurar, pero me la chufla sinceramente.